vamos ahora a alimentarnos de la palabra de Dios. En cada historia, hermanos, hay un mensaje encriptado, ¿sí? Cuando eras niño jugabas a los piratas, ¿no? Si jugabas y te daban como señales, códigos para ir descubriendo en dónde se encuentra el tesoro. Bueno, la Biblia tiene códigos, entre comillas, ¿sí? Tiene maneras de cómo descubrir el mensaje. Y hoy hay un mensaje para ti, para mí, el día de hoy, en Juan capítulo 5. Entonces, cada historia, Dios plasma el mensaje y tú tienes que meterte al agua, bucear, entrar hasta el fondo, abrir el cofre y descubrir el tesoro y usarlo. Amén. Que la palabra de Dios es eso, un cofre de tesoros, de principios de vida para nosotros. ¿Sale? Y vamos al capítulo 5, donde habla de un hombre paralítico, ¿sí? Que tenía, ¿cuántos años sabes que tenía de paralítico? 38 años paralítico, ¿sí? Estaba cerca de un lago, perdón, de un estanque, ¿sí? Y había una tradición, había una fábula dentro de los judíos. Nosotros tenemos nuestras fábulas. ¿Quién ha visto a la Llorona? ¿No? Cuando toma, pastor. Llora, ¿no? Pero esa es otra historia. No, la Llorona, no, yo la escuché, no, yo la vi. Y hay gente que cree en la fábula, pero nunca la ha visto. En el hospital hay una fábula de la planchada, pero esa luego se las platico, ¿no? Entonces, para los judíos, ellos también tenían sus fábulas, sus historias. De hecho, nosotros cuando recibimos las escrituras, ya hay algunas cosas que no cambian el mensaje, pero que le añadieron tal vez para darnos un por qué se encontraba gente en ese lugar. Dice que en ese lugar había cojos, ciegos, mudos, ¿sí? ¿Sí ven? Si no ven, me dicen y muevo ¿sale? Estamos en confianza. Y había un paralítico, escúchame, lo encriptado, no tenía nombre. ¿Por qué crees? Hay cosas en la Biblia que Dios te dice hasta el nombre, ¿no? Pero en este caso no hay nombre. ¿Por qué crees que en algunas historias no hay nombre? Porque pudiera ser cualquiera. Pudiera ser tú o yo en esa historia. A lo mejor no paralítico de los pies. Si tú un paralítico, tú le dices, hey, párate. ¿Qué va a hacer el paralítico? Mírame. El que no mueve su cuerpo se empieza a deteriorar. Por lo regular, alguien que no mueve una extremidad, esa extremidad se va perdiendo músculo, fuerza, se va debilitando y obviamente si tiene un problema de la columna no podrá pararse. Bueno, hay paralíticos espirituales que tú los ves bonitos, bonitas, y le dice, oye, ve y perdona. Dice, no, es imposible, yo no puedo hacer eso. Ve y ama, ve y haz esto, ve y busca al Señor. Están paralíticos. ¿Sale? Entonces, pudiéramos ser alguno de nosotros y vamos a irnos metiendo en la historia, aprendiendo y que el Espíritu Santo que está aquí, porque le hemos invocado, porque está su pueblo, y dice que donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí Dios manda, ¿qué? Bendición y vida eterna. Y bendiciones que a veces uno no entiende ni comprende. La bendición a veces no tiene que ver con el dinero, a veces es paz, es gozo. Y Dios puede hacer muchas cosas. ¿Sale? Vamos a ir entrando y nos metemos. Ve a tu Biblia Juan 5. Leo los primeros 3, les explico algo y me regreso al 1. ¿Les parece? Voy a leerlos juntos. 1, 2, 3. Dice Juan 5:1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos estaba
una multitud de enfermos. ¿Qué tipo de enfermos? Ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Cuál es la diferencia entre un cojo y un paralítico? Que el cojo ya saque, ¿no? Como el dólar, sube y baja, ¿no? Y el paralítico de plano no puede moverse a ningún lado porque está imposibilitado. Y el cojo, aunque chueco, mocho, pero, pero se puede mover. ¿Sale? Cierra tus ojos, vamos a orar, regrésamelo al inicio y que el Señor haga su obra en nosotros. Comienza a pedirle, hermano, Paco, con tus palabras al Señor, si te quiere hablar hoy, háblale, dile, Señor, gracias por este día. Te pido, pídele al Padre en el nombre del Hijo. Señor Dios, Jehová, te pido en el nombre de Jesús que si quieres hablarme el día de hoy, puedas hablar a mi vida en esta historia. Permíteme hacer tu voluntad y que tu Espíritu Santo me ilumine esta escritura. Te lo pedimos, mi santo y amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Regresamos a la escena. ¿Ya te posicionaste en la escena? A veces es difícil porque no entendemos algunas frases. ¿Sale? ¿Qué es un pórtico? He visto pastores, he escuchado pastores que piensan que un pórtico son puertas. Dice, había 5 pórticos, había 5 puertas. No, un pórtico eran postes. ¿Sí? O sea, eran postes que sostenían algún tejado. Entonces, en ese lugar la gente iba, imagínate, si aquí hay calor, en ese lugar había mucho calor y había lugares de pórticos, dice el pórtico de Salomón, había lugares techados con pilares, o había 5 pilares en ese lugar, ¿sí? Y dice que había una fiesta y cerca de la fiesta que se celebraba en Jerusalén, había ese lugar, ¿sí? Llamado Betesda. Bet en arameo es puerta, ¿sí? Y Etesda es misericordia o gracia. Perdón, Bet es casa, perdón. Bet es casa y Etesda es misericordia o gracia. Entonces, ese lugar era conocido como la casa de misericordia. ¿Habrá aquí en Cosoliacaque alguna casa de misericordia? O sea, un hospicio de ayuda. ¿No hay? ¿No hay? En Mina, algunas iglesias o el DIF, ¿no? Que va y no hay misericordia. Bueno, ese lugar era un lugar donde iba gente necesitada, pero también no solamente iba por sanidad, iba por comida, alimento, limosna. Hay gente que va a las iglesias no para adorar a Dios, no entran a la iglesia, se quedan afuera. ¿Has visto gente afuera de las iglesias pidiendo? Van a la iglesia, pero no van a adorar. Van a esperar recibir algo. Entonces, mucha gente está en esa condición. Nosotros no, nosotros vamos a adorar. Y por consecuencia, el Dios nos bendice. ¿Sale? Y en Jerusalén había varias entradas. Para entrar a Jerusalén, había una entrada que se le conocía como la puerta de las ovejas. Cuando la gente iba rumbo al templo, sí, tenía algunas entradas principales, pero había una entrada especial para las ovejas, porque las ovejas hacen sus necesidades, y ese era un lugar exclusivo para los animales y poderlos meter, llevarlos a lavar, purificar y subirlos al templo. ¿Sale? Y nos estamos posicionando en el escenario. Gente enferma, gente ciega, gente coja, esperando un milagro. Y dice que este hombre tenía 38 años esperando. Muchos dicen, wow, qué paciencia de ese hombre. He escuchado comentarios y he
leído comentarios. ¡Wow! Esperar 38 años un milagro. Yo creo que no. Yo creo que él ya no estaba esperando un milagro. Yo creo que él ya se había acostumbrado a esa vida y solamente iba o lo llevaban. ¿Para qué? Para subsistir. ¿Has visto gente que la ponen en las esquinas, en silla de ruedas o para qué los ponen? Y a veces se bajan de unas camionetonas y los ponen y ya luego vienen por ellos y se los llevan. Pero no quieren sanar. O esos que traen su hojita de su enfermo y que te piden la ayuda, ¿no? Y ya la hojita es del 2010. No, ya ni está el enfermo ni existió el enfermo, pero usan ese modus vivendi de misericordia y ponen su carita, por favor. Y si les das, te bendicen, y si no les das, se enoja, ¿no? Pero encontraron una manera de subsistir en la vida, ¿sí? Y escúchame, los sanos tienen más trabajo que los enfermos. Los enfermos a veces son autoconmiserables. Pobrecito de mí. Y esa conmiseración, esa autoconmiseración los limita a esa comodidad. No se sienten capaces de hacer y están cómodos. Un libre tiene doble trabajo. Amén. Pero es doble bendición. Vivir la vida no es cualquier cosa, hermanos. Sobrevivir cualquiera que extiende la mano. Pero el que trabaja y da es otra cosa. Amén. Entonces, la vida hay que vivir, hay que aprovechar. Dios te dotó de talentos, habilidades y tantas cosas para vivir en este mundo. Y ahí se encontraba, ponle tu nombre, si quieres, al personaje, Martín, postrado, esperando la misericordia de alguien y con muchas justificaciones. ¿Sale? Vamos leyendo. Dice, después de estas cosas, ¿qué había pasado antes? ¿Recuerdan el milagro anterior que vimos la semana pasada? Esta es la tercera señal. Ya Jesús había convertido el agua en vino. ¿Qué otro milagro? La segunda señal. ¿Recuerdan? Ahora una tercera señal de levantar a un paralítico. Imposibilitado. Dios hace de lo imposible posible por su poder y su gracia. Después de estas cosas, dice, había una fiesta de los judíos. Muchos se pelean que si era la Pascua, que si era la fiesta de los tabernáculos. Hay 7 fiestas que se celebran o que celebran hasta el día de hoy los judíos, pero no menciona el nombre. ¿Qué tenemos que hacer cuando algo no aparece en la Biblia? Pásalo de largo. No te quedes mucho. No es relevante qué fiesta era, porque el mensaje no es la fiesta. Aún el mensaje es la sanidad, sí, pero hay cosas más encriptadas que vamos a descubrir porque Dios nos dio este pasaje. ¿Vale? Dice entonces, y subiendo Jesús a Jerusalén, ¿con quién crees que iba Jesús? Con sus discípulos. Pocas veces Jesús anduvo solo. Y una manera de enseñar a sus discípulos, la mejor, es con el ejemplo. Con el ejemplo es cuando yo puedo enseñar a la gente. Tú puedes enseñar a tus hijos con el ejemplo. No grites. Y uno grita. Y al rato ves a tu hijo gritar. Yo recuerdo a mi hijo Abdiel. Nosotros en la primera iglesia, se me queda viendo Abdiel, no es nada malo. En la primera iglesia ministrábamos a la gente. Y en el nombre de Jesús, fuera. Y una ocasión mi hijo pequeño tenía un Kung Fu Panda. Estaba jugando con el Kung Fu Panda y le decía, fuera en el nombre de Jesús. Estaba liberando al Kung Fu Panda. ¿Por qué? Porque veía en la iglesia y ya él era bueno liberando a los Kung Fu Panda, ¿no? Ahora anda liberando gente en los camiones porque lo ve, porque el Espíritu Santo mueve. Amén. Entonces nosotros aprendemos ¿de qué? Del ejemplo. ¿Sale? Y ahí venía Jesús con sus discípulos. Sigue. Y hay en Jerusalén, dice Juan, cerca de la puerta, hoy quedan vestigios de ese lugar, cerca de la puerta de las ovejas, al noreste, dicen los escritos, un estanque como de un promedio de 60 por 4 metros, o sea, era un estanque grande, ¿sí? Llamado en hebreo Betesda y en español
Casa de misericordia, ya están aprendiendo arameo. Betesda, casa de misericordia. Hay un lugar de misericordia. Hay un lugar donde puede haber consejo. Tu casa puede ser un lugar de misericordia. Y la gente va. Dice, el cual tenía 5 muros, postes, para dar cobijo a ese lugar. ¿Sale? ¿Sigue? En esto se encontraba una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ahora, tú vas a una fiesta, hermanos, ¿sí? Vas hacia el sur, hacia Jerusalén, pero al noroeste están los enfermos, los cojos, los ciegos. ¿A dónde vas? ¿A la fiesta o a la necesidad? La mayoría prefiere la fiesta. Amén. En ese lugar no había fariseos, en ese lugar no había sacerdotes. Los sacerdotes estaban celebrando sus rituales. Hermano, hay veces así nos pasa a nosotros. Preferimos la fiesta, el relajo, las cosas, el fútbol y demás. No es malo el deporte, pero también hay lugares en los cuales puedes extender la misericordia que Dios tiene. Y ellos vivían bajo una superstición, esperaban el movimiento del agua. ¿Para qué? Mira lo que dice el texto. Porque dicen la tradición, dice la historia, esto se sabe que no era cierto porque contradice las mismas escrituras. ¿Sí? La sanidad viene de parte de Dios. Y mira lo que dice el texto. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. O sea, ellos no veían el ángel. ¿Qué veían? Cuando el agua se movía, ¡ah! Ya vino el ángel, y se metían. Y el pobre paralítico, pues a menos que alguien lo echara. El problema es que si sanaba, ahora como se iba a ahogar de todos modos. Estaba peor la cosa, ¿no? Dice, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Sí? Y hay gente que cree esas cosas. Entonces ellos tenían esa idea y esperaban, hermanos, un milagro. Ya no de parte de Dios, sino de quién? Del ángel, de un milagro fuera de Dios. Por eso te digo que era, si fuera verdad esto, estuviera en contra de las mismas escrituras. Por eso esto fue añadido, no se encuentra en los escritos más posteriores. ¿Sale? Sigo. Dice, y había allí un hombre que hacía ¿cuánto? 38 años que estaba enfermo. Hermano, no sé si tú has tenido una enfermedad, pero pasar una enfermedad de 3 días, de gripa, de dengue una semana, de COVID una semana, 2 semanas, pero enfermedades crónicas que pasan días, años, y estando en esa condición, muchos de ellos su fe está quebrantada, ¿sí? Reniegan de la vida. Pero en este caso, este hombre, creo yo, ya no esperaba un milagro, ¿sí? Sino esperaba sobrevivir. Hay gente que ya no quiere vivir, quiere sobrevivir, pues lo que sea, lo que salga. Ya no se esfuerza en nada. Hay que esforzarnos para la vida, porque Dios tiene un plan y un propósito en ti. Amén. Dice, sigue. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, 38 años, le dijo, ¿quieres ser sano? Este hombre no conocía a Jesús. ¿Me explico? Para él era un desconocido. Llega alguien desconocido a ti y te dice, oye, ¿quieres ser sano? O tu necesidad, necesitas un trabajo y tú con necesidad de trabajo. La necesidad que tú tengas, necesitas que tu familia prospere, que tu hijo se convierta, ¿cuál es tu necesidad? Ponle tu pregunta. Que Dios te preguntara, ¿crees que Dios puede hacerlo? Y nosotros ocupamos justificaciones en vez de decir,
Sí quiero. Amén. ¿Quiere ser sano? Era algo, una respuesta obvia que él hubiera contestado que sí, pero mira su respuesta. Dice, Señor, o sea, no sabía quién era. Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, o sea, en el caso que yo me vaya rodando o empujando con las manos, otro llega primero, ¿sí? Antes que yo y me gana y no puedo. La pregunta sería, ¿qué haces ahí entonces si sabes que no vas a ser sano? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué haces en un lugar donde no va a pasar nada? Solo sobrevivir, solo pasar la vida, solo ver pasar la vida. Y él ya había encontrado un modus vivendi solamente. Y ya no tenía la mayor esperanza de poder ser sano, de poder cambiar. Hay gente que dice así, es más, se autoanaliza y dice, es que yo nací así. Hasta le echan la culpa a Dios, es que Dios me hizo así, hermano. No, así soy, diría el profeta José. José, así nací, así me moriré. O sea, muchos creen de sí mismos algo que el mundo les etiquetó o que ellos mismos se etiquetaron. Yo ya no voy a cambiar. Es más, yo ya no estoy para aprender, yo estoy para olvidar, dice. O sea, yo ya no encuentro y este hombre no era un jovencito, tenía 38 años, enfermo. O sea, ya había tenido una vida. No sé qué le pasó, pero ¿sabes qué sí hizo? Pecó. Su pecado lo llevó a una parálisis. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. ¿Me escuchaste? ¿Pudieras decirlo conmigo? La paga del pecado es muerte. Ahora dilo para ti mismo en tu mente. La paga del pecado es muerte. Amén. Y eso nosotros tenemos que saberlo. Tenemos que recordarnos cada vez que tenemos el pecado enfrente de nosotros y comemos de él. Te estás matando, te estás autodestruyendo, porque la paga del pecado es muerte. Me ha tocado orar por enfermos y antes de orar les digo, ¿habrá algo de lo cual te quieras arrepentir? Y le piden perdón a Dios y sanan. Y digo, wow, qué fuerte es el pecado que te enferma y que te mantiene en una condición de enfermedad física, pero también del alma y te mantiene esclavo, paralizado. Ese hombre estaba viviendo las consecuencias de sus propios pecados. Amén. Seguimos. Dice, yo ya no puedo hacer nada. Jesús le dijo, imagínate esa escena, esa escena pasó desapercibida, hermanos. ¿Cuántos cojos había? ¿Cuántos ciegos había? ¿Cuántos enfermos había en ese lugar? Y Jesús dijo, este me gusta. Y fue hacia ese hombre. Ese hombre pidió algo. Ese hombre esperaba algo. Dice la Biblia, fui encontrado por quienes no me buscaban. O sea, Dios nos escogió a nosotros. Nosotros no escogimos a Dios. No estás aquí porque seas muy bueno o buena. Estás aquí por la misericordia de Dios. Que entre muchos enfermos, que entre muchos ciegos, dijo, este me gusta y me lo voy a llevar. Amén. Y este hombre hizo algo, creyó. ¿Sale? Porque Jesús no lo paró. Escucha esto, dice, Jesús le dijo, hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Un desconocido, todos los enfermos por ahí. Fue una conversación en secreto. Hubo cosas que Jesús hizo en público y la gente decía, wow, se admiraba. Oye, ¿viste lo que sucedió? No, eso fue personal. Hermano, hay cosas que Dios te dice a ti nada más y no se las dice a nadie más porque es contigo. Es un trato especial contigo. Dios sabe por qué va a tratar contigo. Dios sabe por qué tiene ese trato especial, con un propósito.
Una ocasión que yo dije, yo ya no regreso a la iglesia. Yo había salido de una iglesia. Yo ya no me congregaba. Yo decía, Dios no me usa. Dios ya no me va a usar. Y estaba yo en el Naranjito, pasó una señora en un carro, se regresó y me dice, a ti te estaba buscando. Le digo, ¿qué pasó? Hay una amiga en Jaltipan, dice que está enferma, tiene VIH, acompáñame. Y yo no tenía nada que hacer, le digo, vamos, y a esa hora nos fuimos. Creo que le avisé a mi mamá, ahorita vengo, fuimos a Jaltipan en el hospital, estando con ella platicando, le prediqué el evangelio, le dije que si todos éramos hijos de Dios, obviamente la gente no sabe que no es hija de Dios. Le predico el evangelio, ella acepta a Jesús en su corazón y le dije, mira mujer, qué Dios tan grande y cómo te ama Dios, porque ella decía que Dios no le amaba. Le digo, mira qué Dios tan amoroso. En mis planes era un domingo en la tarde. En mis planes yo estaba en mi casa descansando. En mis planes no estaba estar aquí ahorita en Jaltipan hablando contigo. No estaba en mis planes, estaba en los planes de Dios. Esta es una cita divina, le digo. Dios me mandó, Dios me trajo a ti para decirte que te ama, que te arrepientas, que buscas a Dios. Y esa mujer lloraba y se entregó al Señor. Y yo regresé y platicando con mi esposa le digo, fíjate que pasó algo. Fui a Jaltipan, le platiqué y le digo, mira cómo Dios ama a esa mujer. Dios me usó para ir hasta Jaltipan y etcétera. Cuando le dije Dios me usó, se me erizó la piel porque el Señor me dice, hey, me sirves. Yo te quiero usar porque yo decía que Dios no me usaba. O sea, yo salgo de la iglesia y piensas que solo en la iglesia sirves. Y entendí que Dios sí quería usarme. Y me llevó, pum, y me trajo para decirme, ¿sabes qué? Me eres útil. Pero eso fue un trato de Dios conmigo, yo y Él. Ahora yo no espero que nadie me diga, hey, tú le puedes servir a Dios. No, hermano, si Dios ya te dijo que tú eres un escogido de Dios, no esperes otra señal. ¿Escuchaste? Si Dios ya te dijo que te va a usar, ya no le vuelvas a preguntar. Camina en esa verdad. Créelo. Aunque haya fallado, arrepiéntete. No esperes otra señal. No esperes que alguien te ore y te diga, hermano, dice el Señor que usted. No, ya Dios se lo dijo personalmente. Fue una intención, fue un deseo, fue un pensamiento que te dijo, yo te voy a usar a ti. Y camina en eso. No esperes más manifestaciones. Jesús se paró enfrente de él y le dijo, ¿quieres? Él tenía muchas justificaciones. No puedo, la vida que llevo, las cosas que he hecho, los pecados que he cometido. Hermano, este hombre se arrepintió de sus pecados. Después sí, ¿no? Pero ya con la enfermedad te sirve, hermano. Si usted está enfermo, es parte de la recuperación. Si usted está enfermo, es Dios metiendo la aguja sobre tu vida para ver cuán frágiles somos. Y eso te ayuda a entender que necesitamos de Dios. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, camina, párate y vuelve a la vida. Ese hombre tenía papás, esposa, hijos. No nos dice, pero ¿qué creemos? Papá sí tuvo, hijos no sé, pero tenía familia. La gente en pecado puede dejar familia, esposas, hijos y vivir en tal condición de pecado que solamente está en sus justificaciones propias para no afrontar la vida allá afuera. ¿Sí? Ahora le dice, vete a tu casa, levántate, pasa. Y al instante aquel hombre creyó y fue sano, y este hombre se puso de pie, tomó su lecho, comenzó a caminar, comenzó a incorporarse, y era un sabbat, era un día de reposo.
y tomó su lecho, ¿sí? Y se fue a su casa. ¿Recuerdas cuál era el título que vimos? Ponle el título. Lo que me he hecho un cafecito. El título, mira el título. Pónselos. ¿Cuál es el título? Porque en este mensaje estamos descubriendo principios. Número uno, ¿qué aprendimos? Que entre todos hoy Dios puede decir, tú me sirves. ¿Escuchaste? Pastor o Señor, pero si mi matrimonio está mal, ¿cómo me vas a usar? Es que yo no te estoy preguntando por tu matrimonio. Yo te estoy preguntando a ti, que me vas a ser útil. Amén. Es que tengo muchas cosas que hacer. Jesús no le preguntó. Jesús fue y lo escogió. Primer principio, Dios escoge. Y es para ti. Y viene de parte de Dios. Dios te escogió a ti para hacer grandes cosas. Amén. Segundo principio que vamos a ver. La religión muchas veces pone leyes por encima de las leyes de Dios. ¿Sabes que los fariseos solamente al día de reposo, imagínate, hay 366 mandamientos en la Torá, solamente en el día de reposo le sumaron 39 mandamientos más? En el día de reposo, dice, ¿para qué era el día de reposo? Éxodo 20:8. Para santificarlo. Era un día de guarda, no de reposo en el sofá. Era un día de búsqueda de Dios. Era un día de contemplación, de adoración, de abstenerte de algunas cosas. Pero los fariseos le añadieron a ese día de reposo, imagínate, una de las cosas tan absurdas, que tú no podías cargar más dice, si tú tenías un hilo seco, o sea, un hilo lo podías llevar, pero si ese hilo tenía aceite, ya no podías llevar hilos. Si tú tenías hijos pequeños en el día de reposo, podías cargarlo. Pero si ese niño tenía un objeto en su mano, una piedra, un juguete, ya era trabajo. Entonces tú podías cargar a tu niño, pero sin nada. Porque si el niño traía algo, ya es trabajo, pecado. ¡Fum! Le añadieron muchas cosas al Sabbat que no estaban. Si una mujer se miraba al espejo y veía que tenía alguna cana y se la arranca, ya es trabajo, pecado. ¡Pum! O sea, le añadieron más cargas a lo que Dios había establecido. ¿Sí? ¿Por qué te lo estoy contando? Regrésame al texto en el que estamos. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho. ¿Quién me sanó? Él ni sabía, no conocía a Jesús, pero lo va a ir conociendo. Amén. Y tomó su lecho y comenzó a andar y era en Sabbat. Sigue. Entonces los judíos que lo vieron caminando, si él hubiera ido caminando y no hubiera tomado su lecho, no pasa nada. Pero él estaba caminando en Sabbat con un lecho, o sea, con una cama portátil, unos trapos, ¿sí? Dice, entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es permitido llevar tu carga, llevar tu lecho. ¿Y el milagro? ¿Y el milagro? No les importó el milagro. Alguien comienza a cambiar, comienza a ir a la iglesia y ve que su vida está siendo transformado. ¿Qué hacen muchos religiosos? A ver, ¿y de qué religión es? O sea, no les interesa sus vidas. Les interesa la religión, el sectarismo. No les interesa una vida transformada. Mucha gente religiosa no sabe Biblia, pero defiende su religión a capa y espada. Y eso es pecado. Estos hombres no le interesaba a un hombre que ahora
La Biblia no lo dice, pero ¿a dónde crees que iba? ¿Para dónde iba este hombre? A su casa. ¿Qué impacto iba a tener ahora un hombre regresando a su casa caminando? Todos los que estaban a su alrededor de los enfermos, uy, allá va Pedro. Si es que se llamaba Pedro, aunque no era así. ¿Y qué pasó? Ser un testimonio viviente del poder de Jesús. Muchos que caminamos hoy, hermanos, ya no existiéramos. Me decía un hermano, ala, imagínate que todavía tomáramos. Le digo, manito, no existiéramos. Si siguiéramos la vida que llevábamos, ya estuviéramos muertos. Tu cuerpo se va desgastando. A muchos no le queda mucho tiempo, pero como no han llegado a esa parte, todavía piensan que están bien. Pero si vives en pecado, no vas a durar mucho, hermano. Si el mismo pecado no te mata, te van a matar las consecuencias, porque son principios, son leyes. Ahora este hombre iba, un milagro viviente, caminando por las calles. Y los fariseos molestos, queriendo agradar a Dios, no, a sus principios. ¿Sale? ¿Sigo? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Y quién te sanó? No sé, no lo conozco. Sí, imagínate. Sigue. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Para echarle la culpa. El que había sido sanado no sabía quién era, no sabía que él era Jesús, pero creyó. ¿Qué nos dice esto, hermanos? ¿Qué crees que nos está diciendo este texto? Yo les he dicho algunas veces que he ido a orar por personas y les digo a veces al oído, vengo de parte de Dios. No finjo la voz, ¿no? Vengo de parte de Dios. Y se me quedan viendo. ¿Y este quién es? Porque, porque no es lo que tú hagas, es el mensaje que tú vas a entregar, porque solamente tú eres el cartero. No eres tú, es el mensaje de parte de Dios que tú vas a entregar. ¿Me explico? Este hombre no sabía que él era Jesús, pero creyó. Cuando tú crees al mensajero y al mensaje, tú estás recibiendo algo de parte de Dios, aunque no conozcas a la persona. ¿Te ha hablado alguien sin conocerte y te ha dado una palabra? A muchos sí. Sí, oye, fíjate, dice el Señor esto, o te han dado palabra cuando es de parte de Dios. Y Dios usa eso. Entonces dice, porque Jesús se había apartado, se había escondido de la gente que estaba en aquel lugar. Él apenas estaba manifestando su deidad. Imagínate que Jesús se hubiera parado ahí en el lago, en el lugar. Hermanos, ciegos, sordos, los sordos no me van a escuchar, pero míreme, tampoco le van a escuchar. Pero al ver que todos volteaban, pues iban a poner atención, ¿no? Iba a agarrar, voy a sanar a este hombre, hey, miren, en el nombre de Jesús, párate. Y ese iba a ser y ya nos iban a echar al agua. ¿Qué crees que iban a hacer? Iban a buscar a Jesús, Señor. Tú eres la fuente. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Quitando una tradición y poniéndose a Él como el verdadero milagro, como aquel que puede hacer milagros, que no era un ángel. Muchos dicen que Jesús es un ángel, no, es el Dios viviente en la tierra, caminando y haciendo su obra. ¿Lo crees? Dice entonces, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló en ese momento que estaban, lo encontró. Halló a Jesús, ¿en dónde? En el templo. ¿Dónde estaba primero? Con los ciegos, los cojos, los paralíticos, y ahora ¿dónde estaba? ¿Dónde estabas antes, hermano? ¿Cuál era tu vida antes? Mira dónde estás. Puedes dar unos aplausos al Señor.
Mira dónde estás. Mira dónde Dios te trae, hermano, cuando tú no querías de Dios. Cuando tú no sabías de Dios, ahora un domingo, 11 de la mañana, 10 de la mañana, 10:30. Apúrate que ya viene el culto, vámonos. Y vienes corriendo. Porque ahora quieres adorar al Señor. Y hasta te echas un tiro y ya que llegas ya. Agarra fuerza, ¿no? Para que no se den cuenta. Porque nos pasa a todos, hermano. Y ya toma una postura. Pero ¿por qué quieres ahora estar con el Señor? Ahora este hombre que había estado con los paralíticos, ¿con quién se juntaban ellos? ¿Con quiénes nos juntábamos? Con ciegos. Una ocasión en la casa donde yo vivía, una muchacha se puso mal, se endemoniaba. Llegaron unos a orar, yo no conocía del Señor, luego te platico ese testimonio. Y nos preguntó el que fue a orar y dijo, ¿y de dónde son? Y decía, no, yo soy del Ordaz, no, yo soy del Playón, no, pura chulada estábamos ahí. Y dice el dicho popular, Dios los cría, dice, y ellos se juntan. La mayoría de los que nos juntábamos veníamos de padres separados, dos muchachitos vivían con sus abuelas, no tenían familia. Entonces nos juntábamos los ciegos, los cojos, los imposibilitados a vivir una vida diferente. Amén. Pero Dios tiene misericordia de los que no ven. ¿Sí? Si llegan a creer. Y entonces se lo encuentra. ¿En dónde? Ahora el cojito. ¿Cómo andaba el cojito? No, el cojito, el paralítico. El cojito seguía allá. El paralítico ahora estaba caminando y dijo, ahora sí, voy al templo. Dice, después halló a Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, has recibido una misericordia en tus manos. ¿Qué haces con la misericordia que Dios te ha dado? Dios te ha sanado, Dios te ha alargado vidas, Dios te ha hecho cosas, Dios te ha dado un trabajo, Dios te ha dado familia, Dios te ha dado hijos. ¿Qué has hecho? Le dice, no peques más. ¿Por qué? Vamos a leerlo todo a la cuenta de 3, ese texto. 1, 2, 3. Puedes decirle a partir de aquí, no peques más para abajo al que está a tu lado. Con respeto, no peques más. Serio, man. No te vaya a pasar algo peor. Esto es serio. Esto es grave. Amén. Esto es delicado. Hermano, si usted pecó y se arrepintió, gloria a aquel que puede perdonar pecados. Ya no peque más. Y me digo a mí mismo, no te vaya a pasar algo peor. Yo he visto, hermano, más de uno que vuelven al pecado y vienen consecuencias más graves. Y Jesús le está dando una advertencia en amor. ¿Me explico? Cuidadito y vuelves a pecar porque no, hermano, hey, no peques más. No te vaya a pasar algo peor. ¿Qué más peor, diría la paisana, que estar paralítico? ¿Qué más grande, qué más grave estar 38 años ahí postrado? ¿Cuánta gente ha recibido misericordias grandes de Dios, otra oportunidad de vida y viven como sin nada, hermano? Yo conozco a un hombre que Dios lo sanó de cáncer y vive como si nada. Y le digo, brother, yo he visto gente morir de cáncer pidiéndole al Señor misericordia por su sanidad y han muerto clamando a Dios. Tú tuviste misericordia y ¿por qué no entiendes? No, después, yo luego. Tú tranquilo, pastor. Yo estoy tranquilo, pero si ya recibiste una misericordia, hermano, siga adelante. Por algo le fue dada. Amén. No peques más, no te venga algo peor. Sigue. El hombre se fue
Y ahora sí sabía quién lo sanó. Amén. ¿Quién te sanó? Jesús, el Hijo de María, el Nazareno. Ahora sabía quién era su sanador. ¿Quién te salvó, hermanos? ¿El pastor? No, si ese está luchando con su vida. Cristo me salvó. Amén. Cuando voy a la iglesia del pastor Martín, no es mi iglesia, es de Cristo. Voy a la iglesia de Cristo en Cozoleacaque. Voy a la iglesia allá donde era una cantina, ahora es una iglesia. Dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el sanador, era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos se alegraron y fueron a ver a Jesús y lo abrazaron y le dijeron, Jesús, qué padre, oye, ¿cómo lo sanaste, Jesús? Qué buena gente eres. ¿Así pasó? No, mira lo que dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, porque lo sanó, no, dice, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. ¿No es absurdo lo que hace la religión? O sea, el que es religioso solo se ve en esas líneas tratando de guardar principios, posturas, formas, sin ir a la esencia del mensaje. Es Cristo. Él es el Salvador. Él es el que puede hacer las cosas. Amén. Y no solamente lo comenzaron a perseguir, imagínate, querían matarlo por transgredir una ley. ¿Sigue? Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué está diciendo él? Número uno, le está diciendo a Jehová de los ejércitos, papá, él es mi padre. Él y yo somos uno. Él y yo estamos al mismo nivel. Se sorprendieron, mira lo que dice el 18. Por esto los judíos aún más, solo porque no, porque transgredió el Sabbat, ahora porque dijo que Dios era su papá. Jesús vino a revelarnos al Padre. Dios Padre, que en el Antiguo Testamento no se le nombra Padre, se le nombra Jehová y con muchos atributos, lo que hemos visto el discipulado, el sanador, el libertador, mi bandera, mi estandarte, atributos que solo le pertenecen a Dios, Jehová Nisi, Jehová Sidkenu, que se le daban a Dios. Ahora Jesús nos estaba mostrando a ese Dios como Padre, que ahora tú te puedes acercar a Dios como hijo si aceptas a Jesús. Y eso les enfureció porque no conocían la ley. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Muchos no entienden esto. Dicen, Jesús es el Hijo de Dios. Todos lo entendemos. Pero que Jesús es Dios, no lo pueden entender. ¿Sí? Los testigos de Jehová no pueden comprender esto porque tiene que ser algo espiritual. Los judíos lo entendieron tan fácil que Jesús, al decir que Dios era su Padre, se estaba alineando a la misma esencia, igualito al Padre. Ahora era el Hijo, pero con las mismas características. ¿Qué ADN tienes tú? El de tu papá y en el de tu mamá en este caso. Pero como Dios no tiene esposa, si yo digo que Dios es mi Padre, tengo todo el ADN de papá. Jesús estaba diciendo que Jesús era Dios y ahora procuraban matarle. Esta es la tercera señal que Jesús hizo a la vista de todos. ¿Qué nos está enseñando? Número uno, que Dios te está llamando a ti de manera personal, que no tiene que hacer mucho bullicio. El uno a uno contigo te va a llamar, te va a mostrar su misericordia
Y en algún momento te vas a enfrentar con la fe de los fariseos, de aquellas personas que no tienen a Cristo, que tienen religión. ¿Y usted qué tiene que hacer? Paz de Dios. Mostrar con su vida que Dios es real. Mostrar con su vida que usted no es religioso, que usted es cristiano, que usted es un pequeño Cristo, que ahora sigue a Jesús. Hermano, y si Dios lo ha sanado, no peque más, porque podemos pasar cosas peores. Y lo he visto muchas veces. Una vez un joven se me acercó y venía con un cigarro. Le digo, no, manito, eso está mal, no fumes. No, pastor, usted tranquilo, no pasa nada. Le digo, mira, yo ya me sé el camino. Yo empecé con un cigarro, de ahí fue droga, marihuana, y ahí te vas. Yo ya caminé por ahí. Tú estás en la entradita. Si tú sigues así, vas a caminar más. No, hombre, no pasa nada. Bueno, ese joven no solo fumó cigarro, marihuana, droga, terminó mal. Cuando uno ya conoce el camino, ¿qué le dices a los que están empezando? Hey, ese camino lleva a la perdición, detente. Cuando alguien no quiere perdonar, tú le dices, hey, ese camino lleva a la frustración, te va a enfermar, te van a venir problemas emocionales, problemas cardíacos, problemas intestinales por la falta de perdón. Pero solamente Dios puede hacer eso. Amén. Ahora nosotros, hermanos, ¿dónde está Jesús? ¿Me ayudas, Paco? En el tercer cielo, bíblicamente. ¿Pero dónde está? En mi corazón. ¿Ah? Ahora Cristo está en nosotros. Nosotros somos habitación de Jesús. En nosotros vive, habita el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, yo no los dejaré huérfanos. Os enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual os llevará toda verdad, el cual os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Muchas iglesias se quedan con el día del Pentecostés. Ese fue un suceso solamente. Y hablaron lenguas y no dice que dieron vueltas, pero dan vueltas ahora y todo. La verdadera manifestación del Espíritu Santo, si usted lo tiene, es que usted se está apartando del pecado. Si usted sigue en pecado, usted no tiene el Espíritu Santo. O sea, si sigue un pecado fragante, el Espíritu Santo no está. Amén. O sea, si está pecando y usted no siente nada, no está. Si usted está pecando y se siente culpable, Señor, te estoy fallando, puede que sí. Que ahora el Espíritu Santo está haciendo esa obra de transformación. Hermano, Dios puede sanar, por supuesto. ¿Cómo? El que pide, recibe. La fe es muy importante y entra la soberanía de Dios. Ahora la fuente ya no es un lago, un estanque, una alberca, no es un lugar, es una persona. Ahora usted no tiene que ir a Bethesda. La casa de misericordia no es el lugar. Es más, usted puede estar en una casa adentro, una casa de misericordia, y no tomar de la misericordia. Este es un lugar de misericordia, esto es una casa, un templo, donde la presencia de Dios está. Pero depende de usted que tome. Le diga, Señor, quiero, necesito. Si Dios ha hecho milagros en usted, imagínese la escena ahora, Jesús hoy que está con nosotros, te lo vuelves a encontrar y te va a decir que ya no peque más. Pero eso es imposible para el hombre. Para Dios es posible.
Ahora nos toca a nosotros en la aplicación ir al Padre. Y es un acto de fe que en medio de la iglesia usted puede cerrar o no sus ojos, pero decirle, Señor, aquí estoy. Ten misericordia. Ten misericordia de mí. Y Dios puede tener misericordia. Y habiendo tantos, tal vez Dios te trajo aquí para que recibas de su gracia, para que te encuentres con Él. Amén. Y recibas de Él. Cierra tus ojos y comienza a orar.